¿Es Israel un estado legítimo? ¿Lo es Palestina? ¿Está Israel ocupando ilegalmente a Palestina y cada vez invadiéndola más? Si eres una persona que cree que esto tiene el más mínimo sentido o algo, necesitas ver este vídeo. Este vídeo es grosero y irreal, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Hoy quiero explicar, muy por encima, qué está pasando con Israel y Palestina y de dónde viene todo esto. ¿Qué estado aparece primero y cuál se está comiendo a cuál o qué conflictos hay entre ellos? De forma ultra resumida, porque de verdad que, madre mía, o sea, cada día hay un conflicto nuevo, evidentemente no puedo contarlo todo, pero vamos a darle un repaso. Hasta que empezó el conflicto de Israel y Palestina pasaron pues muchas cosas a lo largo de los milenios. Al principio de todo estaban los cananeos, los de Canaán. Básicamente unos tipos de hace mucho que se mezclaron con lo que actualmente serían los palestinos y los judíos, así que pues nada, simplemente eran unos tíos que estaban, punto. Estos a su vez se daban de leches con Egipto, así que había épocas que el territorio, que ahora mismo sería Israel, pues estaba conquistado por unos y luego por otros y los iban alternando. Luego las tribus hebreas llegaron y se asentaron allí creando el Reino Unido de Israel. Más o menos hará 3000 años de esto. Y a la que falleció Salomón, el rey, pues hicieron una solución salomónica, así que dividieron el reino en dos, que eran también dos territorios hebreos. Luego llegó Babilonia, luego llegó el reino persa, Palestina de momento parece que no aparece. Luego llegaron los romanos, que luego pues ya sabéis, imperio bizantino. Luego el imperio otomano y luego el imperio británico. Vamos, que es intentar meter algo histórico en tema Palestina-Israel no tiene mucho sentido porque, bueno, 3000 años. O sea, lo que haya pasado hace 3000 años que pues encontraría el reino de Israel, pues no tiene mucho sentido, la verdad. No verás, es que yo soy descendiente directo de este tío porque se fue a una cueva y dentro de la cueva estuvo ahí procreando y luego ahora salgo yo después de 3000 años. No tiene sentido. Así que vamos a basarnos en lo que pasó a partir de aquí. Ahí, por ahí en el territorio, pues que sería lo que ahora es Israel, había muchísimos conflictos entre musulmanes y judíos. Así que llega un punto que el Reino Unido pues dicen, yo me voy, mira, yo me retiro, le dejo el marrón a la ONU. Y entonces la ONU dijo, vale, pues dividimos el territorio en dos, el Estado árabe y el Estado judío. Que no el Estado palestino, el Estado árabe. Los israelíes lo celebran, les parece muy bien y dicen que sí. Reino Unido dice que no, no le gusta. Pero es que los árabes dicen que tampoco les gusta, así que rechazan este tratado. La ONU entonces no aprobó este tratado y la Liga Árabe hizo un tratado para decir que no aceptarían nunca un territorio judío aquí. Entonces el mandato británico se acabó y todo el tiempo que habían dado para organizarse y tal llegó a su fin y entonces los británicos se fueron. Los judíos se instauraron ahí donde les habían dicho que se pusieran, pero la Liga Árabe declaró la guerra a los judíos. En 1947 tenemos este tratado y al año siguiente, cuando acabó el tiempo, nace Israel, pero no nace Palestina, nace la guerra árabe-israelí. Israel se enfrentaba a Egipto, Siria, Transjordania, Líbano, Irak, Arabia Saudita y Yemen. Entonces Egipto se haría con la franja de Gaza y con la extensión esta de aquí, Transjordania se haría con Cisjordania y el Líbano se quedaría la parte norte. Esta guerra la Liga Árabe la pierde. La Liga Árabe intenta conquistar a Israel, Israel se defiende y consiguen justo lo contrario, perder territorio. Israel recupera territorio e invade más del territorio que tenían asignado al principio. Lógicamente, oye, si te atacan, te defiendes, luego que les den. Así que Israel, en defensa, aumentó su territorio en un 23%. En esta guerra hubo 700.000 musulmanes desplazados, a los que luego, una vez se fueron del país, no les dejaron volver. Y esto es algo que le suelen achacar los musulmanes a Israel como, oh Dios mío, qué horror, madre mía, qué cosa más grave hizo nada más empezar. Sin embargo, según la ONU, por parte de los países musulmanes, hubo 900.000 israelíes o judíos que tuvieron que refugiarse. Entonces aquí ya tenemos en 1948 el inicio de Israel. Palestina de momento no ha aparecido por ningún lado. Eso sigue siendo Transjordán y eso sigue siendo pues ya no nada. Y ahora ya pues Israel. 8 años más tarde, en 1956, tenemos la guerra del Sinaí o la guerra del Canal de Suez. Y es que el líder de Egipto, que había dado un golpe de estado, nacionalizó el Canal de Suez. Un canal pues tipo el de Panamá, donde podían pasar barcos y sobre todo pues de la India a Reino Unido. Y es que el anterior jefe de Egipto había hecho todo este canal con ayuda tanto de Francia como del Reino Unido, así que era de los tres. Pero el anterior dirigente había vendido su parte a Reino Unido. Entonces el Canal de Suez era solamente territorio francés y del Reino Unido. A la hora de nacionalizar ese territorio, pues estaba quedando con territorio que en realidad no era de Egipto, sino de Francia y Reino Unido. Entonces Israel, Reino Unido y Francia invaden el Sinaí. ¿Y por qué Israel? Porque Egipto estaba constantemente financiando un montón de guerrillas, un montón de terror
terrortipos en Israel. Entonces, pues bueno, pues estaban hartos. Y finalmente consiguen conquistar la zona y vuelve a expandirse otra vez Israel. Estos son las cosas expansionistas que tanto critican los progres de Israel, ¿eh? O sea, bueno, ya veremos. Sin embargo, por presiones internacionales, Israel decide devolver este territorio a Egipto, pidiéndole que por favor, bueno, ya que te devuelvo esto, porfi please, para de financiarme el terrorismo. Basta ya un poquito. Además, Estados Unidos y la Unión Soviética forzaron a Francia y a Reino Unido a devolver el canal de Suez que habían conseguido. Así que lo devolvieron y Francia, que no se lo tomó demasiado bien, pues salió de la OTAN hasta 2009. Entonces la frontera de Israel, en este caso, pues se movió un poco, pero lo devolvieron y quedó tal y como estaba. También Israel con esto quiso decir que no tenía intenciones expansionistas. Pero 11 años más tarde, en 1967, tenemos la Guerra de los 6 días. Egipto no hizo mucho caso a aquello que le había dicho Israel. De hecho, tenían conflictos constantemente, conflictos armados uno con otro, no que se insultaran, no, es que se cosían a tiros unos a otros. Pero en una de estas, Egipto mandó a la frontera a 1000 tanques y 100.000 soldados. Que dices, un poco sospechoso. Claro, si unos tíos que te están disparando de golpe son, en vez de 1000, son 100.000, pues dices, igual es para seguir disparando. Así que Israel lanzó un ataque preventivo que destruyó pues gran parte del ejército de Egipto. Y la guerra esta no solamente fue contra Egipto, sino contra toda la alianza que él tenía. República Árabe, Siria, Jordania, Irak, Arabia Saudita y Líbano. Contra todos estos. A Israel le fue muy bien y conquistó un montón de territorios. Todo esto, se quedó todo eso. Y entonces Israel dijo que devolvería todo si firmaban la paz con absolutamente todos, con la Liga Árabe y demás, que es que estaría harto ya, imagino. Entonces, bueno, es que todo esto os lo devuelvo, o sea, he conquistado un montón, pero os lo devuelvo todo si me dejáis en paz. Entonces los árabes dijeron que no le interesaba eso, que preferían hacerse los mártires y decir a nivel internacional, uy, qué pupita me han hecho, mira qué malo es Israel. Así que fingieron que Israel era una fuerza de ocupación, en vez de, pues eso, que se defendía. Cosa que les salió muy bien y la Unión Soviética cambió de bando, dejó de apoyar a Israel a pasar a apoyar a los árabes. Y del 67 pasamos al 73 con la guerra del Yom Kippur. De golpe, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel. La Unión Soviética financiaba estos dos ejércitos mientras Estados Unidos financiaba a Israel. Aquí no hubo movimiento de fronteras, aquí más o menos pues ambas fuerzas estaban balanceadas, no ganaron territorio, pero demostraron que podían plantar cara a Israel. No perdieron otra vez estrepitosamente como llevaban haciendo siempre. Entonces Egipto pasó a ser algo tenido en cuenta. Después de que Egipto mostrara que estaba más o menos al nivel de Israel, pues las cosas habían cambiado bastante. Así que 5 años después de la guerra del Yom Kippur, Israel devuelve los territorios conquistados a Egipto, todo el tema del Sinaí, y firma la paz ya con Egipto. Así se hacía un lavado de cara internacional y además que hacía la paz con un país, oye. Y por esto Egipto es expulsado de la Liga Árabe. La Liga Árabe seguiría atacando constantemente a Israel. Mientras pasaba todo esto, además de las guerras abiertas contra demás países, Israel tenía un montón de terrortipos dentro y fuera, por todos lados. Y es que todos estos países financiaban un montón de grupos que atacaban desde dentro y fuera a Israel. Y esto provocó la operación Litani en el Líbano. Y es que Israel entró en el sur del Líbano, donde había bases de guerrilleros que atentaban constantemente. Al principio el Estado libanés dijo que vale, o sea, líbrame de los terrortipos estos, que ya ves tú, que gentuzas son. Pero a poco pues dijo, oye, ya estaría, ¿no? Id de aquí, porque estáis aquí demasiado tiempo y acabó no sentando muy bien al Líbano. Pero vamos, que poco a poco se fueron yendo de ese territorio. Bueno, poco a poco. Tardaron, pero bueno, se acabaron ya. Pero toda la parte de Cisjordania y la Franja, pues era territorio de Israel. Palestina de momento, pues no ha aparecido, ¿eh? ¿Y qué pasó en esos territorios? Bueno, pues que eran Israel, así que se dedicaron a construir vivienda. Gente que era judía, pues se fue a vivir allí, porque, bueno, era el propio país. Entonces hicieron un montón de asentamientos, sobre todo en la parte de Cisjordania. 2 años más tarde de la operación en el Líbano, en 1980, empezaron a hacer todos estos asentamientos. Y al tiempo aparece Yasser Arafat, líder del grupo de terrortipos OLP, Organización por la Liberación de Palestina. Palestina entendido como el territorio, porque eso geográficamente pues es considerado Palestina, igual que pues España está en la península ibérica. Pero si algunos tipos dicen que somos íberos, pues no tiene sentido que se les dé el
país por decir, es que somos íberos y estamos en la península ibérica, así que es nuestro. Pues no, no funciona así. Entonces Yasser Arafat y su grupo dan un golpe de estado e independizan, unilateralmente y sin consentimiento ni nada, pues todo el territorio de Cisjordania y la Franja. Y entonces lo denominan Palestina. Ahí nace Palestina, en 1988. No antes, no, en 1988. ¿Y es justo que hagan eso? Bueno, puedes tú decir que es que Israel hacía muchas cosas malas y demás y criticar al país, pero ¿eso justificaría un golpe de estado? Entonces, a ver si lo entiendo yo. Los progres, entonces, defenderían, por ejemplo, que si la Segunda República no iba demasiado bien, que hubiese un alzamiento, porque pasó exactamente lo mismo. Yasser Arafat hizo lo mismo que Franco en España. Dio un golpe de estado que se adjudicó unos territorios. Lo que pasa es que la guerra civil luego avanzó y acabó con todo y se juntó todo y se unificó. Pero en los estados iniciales era básicamente esto. Exactamente la misma situación de Israel y Palestina. Solo que Palestina es más complicado. Ya una vez causando todos los problemas del alzamiento y demás, Arafat reconoce a Israel en 1993, 5 años después, como Estado legítimo. Entonces Israel, a raíz de ello, reconoce a Arafat como el representante del pueblo palestino. No Palestina como país, sino él como representante de los palestinos. Que no es lo mismo, pero bueno, le dan algo así que llevarse a la boca. Entonces en 1996 convocan elecciones. Y con el 90% de los votos gana Yasser Arafat, aunque, bueno, puedo entenderlo, ¿no? Es quien ha hecho absolutamente todo, pues es seguramente pues un líder, un héroe y tal. Puedo entender estos resultados. Y básicamente, pues él se presentaba por un partido, pues socialista árabe. Y la oposición eran, pues, marxistas-leninistas. O sea, estos comunistas y estos muy comunistas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que a Israel no le acaba de convencer cómo están yendo las cosas. Se le va demasiado a la izquierda todo esto. No le gusta algo tan comunista, tan... Pues bueno, que expropiando y todo este tipo de cosas. Entonces, en 1988, cuando ya el golpe de Yasser Arafat, o sea, antes de esto, empieza Israel a financiar a Hamas. O por lo menos empieza a financiar o financia. No sé hasta cuánto ha sostenido en el tiempo esta financiación, pero se sabe que, por lo menos al principio. Entonces financian a Hamas para dividir al oponente, divide y vencerás, y además pues crea una reacción pues que va más en la línea económicamente de, o por lo menos eso pensaban, de Israel, y no tanto pues socialismo y tal. Y ya con Yasser Arafat y demás, el mapa de Israel y Palestina queda así. ¿Y por qué queda de esa manera? Porque hay muchos asentamientos judíos en esa zona de cuando todo eso era Israel. Entonces simplemente se quedan con la parte palestina, con la, pues eso, con las zonas en que hay cultura palestina y con palestinos y tal. Lo que son simplemente judíos, pues no se lo lleva porque no puede hacerlo. No se unen a ello, no le siguen, entonces son quitado aquí dicho. Es decir, no es que Cisjordania se alzara entera y que entonces Israel invadiera trocitos y tal. No, simplemente que esto es lo que se levantó, esto es lo que se pudo conseguir. Entonces, de las elecciones de 1996 pasamos al 2006, que son las siguientes elecciones que se pueden convocar 10 años después, porque resulta que los grupos que había allí no se ponían de acuerdo de cómo organizar el país y de cómo convocar las elecciones. Y básicamente el grupo era Yasser Arafat con Fatah y Hamas, por el otro lado. Entonces convocan elecciones y en este caso gana Hamas. Y entonces pasa algo muy curioso, y es que Yasser Arafat y Fatah no aceptan el resultado de las elecciones y entonces dan otro golpe de estado más. Ahora la parte de Cisjordania se separa de Gaza, o sea, se independiza de Palestina y dice, no, mira, no me gusta el resultado electoral y nos vamos. Así que en el fondo, pues el verdadero dirigente que tendría que haber en Palestina sería Hamas y no todos los de Cisjordania y tal. O sea, que han dado allí doble golpe de estado, primero contra Israel y luego contra Palestina. O sea, es que es así, Palestina sería esto y eso serían pues unos golpistas que van aparte. Por aquí no estoy opinando de quién me gusta más, o quién me parece más guay, o quién prefiero que esté al mando, sino que estoy hablando de la lógica de estados, la lógica interna del estado, de cómo funciona adentro y de cómo se reparten el poder y cómo se lo van cediendo. Entonces lo que vemos es que el mandato británico entrega el poder a Israel y otro territorio, pues que se quedan los árabes porque entran y se lo quedan y punto. Entonces luego van guerreando, Israel va ganando terreno cada vez que le invaden y luego pierden, y entonces luego sufre
golpes de estado interno. Luego, primero uno por parte de Yasser Arafat y luego el propio Yasser Arafat hace otro contra el relevo, que tendría que ser Hamas, pero que dicen que no, que mejor se quedan ellos todavía en el mando. Entonces, pues eso, más complicado incluso que la Guerra Civil Española, muchísimo más complicado. Entonces, el Estado legítimo en cuanto a la ley, pues sería Israel. Luego otros serían unos golpistas y luego otros serían todavía más golpistas contra Hamas. El Estado medio legítimo dentro de lo que sería Palestina tendría que ser Hamas y no lo de Cisjordania. Y todo es un lío impresionante. Y luego, pues tenemos la opinión de la gente de qué golpista te gustaría más que gobernase aquí, saltándose pues todo tipo de ley, ¿no? Puede ser que haya gente que diga, no, es que yo voy con los de Gaza porque, pobrecitos, son más débiles, son, pues eso, están oprimidos porque tiene un ejército más pequeño. Ya, pero ¿eso es una justificación para gobernar? ¿Ser menos o ser más flojos? Aunque hayas dado un golpe de estado. O sea, si el ejército nacional o el ejército fascista hubiese sido más débil en estos territorios y el ejército republicano los hubiese bombardeado y acabado con ellos por golpistas, ¿entonces los progres irían con el débil aquí también? ¿O no? Porque no coinciden ideológicamente con ellos. Esto no va de ideologías. No va de quién prefieres que gobierne, va de quién debe gobernar en cuanto a las normas anteriormente puestas por ellos mismos. O si tú simplemente vas con un equipo, como si fuera fútbol, pues lo dices y punto. Oye, cada uno tendrá sus gustos. Mi gusto, pues no es que gobierne Israel ni que gobierne Palestina y tal. Mi gusto es, ojalá, pues que hubiese anarquía y cada uno por las suyas y anarcocapitalismo y venga, viva el capitalismo. Pero no, esto no va así. Y luego hay algunos que dicen que cómo puede ser que no defiendas la independencia de Palestina, pero sí la de Taiwán, cuando es totalmente lo contrario. Aquí un pequeño comentario sobre Taiwán, que es bastante curioso, ¿no? Taiwán no es Taiwán, Taiwán es China. Taiwán es la isla de Taiwán, pero el nombre oficial del país es República de China. ¿Por qué? Porque cuando Mao, el comunista, dio un golpe de estado en China, no consiguió dar un golpe de estado en toda China. El gobierno que había antes se refugió en Taiwán, que seguía siendo chino. Entonces, China perdió todo lo que era la zona del continente. Y solamente quedó el de la China antigua, Taiwán, que es la República de China. Entonces, hicieron los golpistas la República Popular de China. Entonces, no es que Taiwán se haya independizado de China, es que la República Popular de China se ha independizado de la República de China. O sea, que esto sea más grande no quiere decir que sea lo original. La India era más grande que el Reino Unido, no que el imperio, ¿vale? Pero sí que la islita del Reino Unido. Sin embargo, cuando se independiza la India, no pasa a ser el Reino Unido y Reino Unido pasa a ser una parte que se ha independizado de la India. No, no va así. Entonces, esto es exactamente lo mismo que en Reino Unido. Parte golpista, la parte que no siguió la ley, la parte que se fue, la parte que se independizó del país que era anteriormente, es la República Popular de China, no la República de China, que sería legítimamente, entendiendo la lógica de los estados, quien debería ser o quien es realmente China. Así que esto no tiene absolutamente nada que ver con Palestina e Israel. Así que después de toda esta explicación, ¿qué os parece esto? ¿Qué sentido tiene esto? O sea, antes de 1946, Palestina, no. Aquí había Reino Unido. Plan de la ONU del 47, que no fue aprobado en ningún momento. Luego, Israel del 1949 al 1967. Aquí no había Palestina en verde. Eso era Egipto, o era Cisjordania, o no lo era, o está invadido. Y luego en 2010, pues esto es, sí, esto vale. Esto sí, está Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania. Y aquí es correcto. Esto es la aparición, en 1968, de Palestina. Aquí así apareció Palestina. Esto sería una visión mucho más adecuada. Mandato británico, el plan que nunca se realizó, Egipto, Israel y Jordania, Israel y ahora, donde ha aparecido Palestina. Y de hecho, debería pintarse de dos colores diferentes la Franja y Cisjordania, porque son estados separados, uno controlado por Hamas y el otro pues por los tipos esos de Palestina, no sé. Da igual eso. Y evidentemente hay muchísimos más conflictos, muchísimas más guerrillas, muchísimos más terrortipos, muchísimas más barbaridades por los dos lados, pero a grandes rasgos, al final es más o menos esto, la gran historia de todo esto. Bueno, hay muchísimo más, muchísimo, de todos los tipos. Pero bueno, es que es imposible contar todo esto, no en un vídeo, no, en 1000 vídeos sería imposible contarlo todo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis? ¿Cómo veis la situación? Un saludo y nos vemos.